Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos momentos a ver si se va uniendo más gente a la sesión. Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a esperar un poquito. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, si no voy a comenzar presentándome, disculpad. Hola, buenas. Mi nombre es Alessandra, para todos aquellos que no me conozcáis, soy doctora en ciencias ambientales y me especialicé en microbiología y genética molecular. Y bueno, pues actualmente soy profesora en la UCAF en el grado de Ciencias Ambientales. Y bueno, para hoy tenemos una sesión, hola, buenas tardes. Para hoy tenemos una sesión que va a estar dedicada a las aplicaciones biotecnológicas que tenemos la mayoría en nuestras neveras. Pero antes de seguir con ello, pues me gustaría mandar de aquí un abrazo y un saludo muy grande a toda la institución y sobre todo seguir dándole las gracias al Gabinete de Comunicación. Hola, buenas, seguir dando las gracias al Gabinete de Comunicación por estas jornadas y tanto también a todos los profesores que están participando en ellas. Bien, bueno, para aquellos que estuvisteis viendo la sesión anterior, pues hicimos un guiño, buenas tardes, hicimos un guiño al uso de biotecnológico por parte de algunos hongos. En este caso vamos a hablar de ciertas aplicaciones biotecnológicas en las que se van a emplear bacterias. Os recuerdo que la biotecnología es el uso de los microorganismos o sus derivados para producir productos beneficiosos para el ser humano. En este caso, vamos a hablar de productos tales como son el yogur, el kéfir, por ejemplo, buenas tardes, el yogur, el kéfir, aquellos productos lácteos que son bebibles o también, por ejemplo, del bifidus. Todos ellos se producen a través de unas bacterias que de manera general se conocen como bacterias lácticas. ¿De acuerdo? La peculiaridad que tienen estas bacterias para su elaboración, lo primero que tenemos que saber es que también para la elaboración de este tipo de productos se parte de la leche. La leche es rica en lactosa. La lactosa es un carbohidrato, es decir, es un azúcar que le gusta mucho a este tipo de bacterias. De manera que cuando empiezan a consumir esta lactosa, lo que van a generar es una serie, son ácidos lácticos, ¿de acuerdo? Esta formación de ácido láctico lo que produce son varios efectos. Uno de ellos es que va a disminuir el pH. Por otro lado, ese ácido láctico va a hacer que la caseína, que es la principal proteína que está presente en la leche, empieza a coagularse, es decir, se va a cuajar. Además, esta producción de ácido láctico es el típico sabor, por ejemplo, que podemos asociar si alguna vez hemos consumido, hola, buenas tardes, si alguna vez hemos consumido algún yogur directamente, es decir, un yogur natural, en el que no se ha añadido ningún tipo de saborizante ni se le ha añadido azúcar, y nosotros tampoco hemos añadido azúcar. Es decir, ese típico sabor ácido es debido a la producción de ácido láctico cuando están consumiendo la lactosa. Bien, a todo este proceso en el que las bacterias consumen lactosa para generar ácido láctico se denomina como fermentación láctica y este es el fundamento en el que se lleva a cabo la producción de todos estos productos lácteos. Pero a pesar de que comparten esta fermentación láctica, no a todos ellos se les puede denominar yogur, perdonad, y sí a todos ellos se les puede llamar leche fermentada. Hola, buenas. ¿Por qué a todos ellos no se les puede llamar yogur? Bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta el Código Alimentario Español. Si lo consultamos y vemos qué es lo que define un yogur, veremos que es un producto derivado de la fermentación láctica que está cuajado, es decir, es cuando nos lo comemos con cuchara, pero que además esta fermentación láctica ha sido llevada a cabo principalmente por dos especies bacterianas. Una de ellas se llama Streptococcus thermophilus y el otro se llama Lactobacillus delbrueckii, su especie Bulgaricus. Es decir, solamente aquellos productos que se haya llevado a cabo la fermentación mediante estos dos tipos de bacterias
se puede denominar yogur. Es decir, que el resto de productos se llaman leches fermentadas, pero por eso no se pueden llamar yogur. ¿Esto quiere decir que son malos? No, desde luego que no. Esto lo único que pone de manifiesto es que esos productos fermentados se producen a través de la elaboración de otras especies bacterianas. Por ejemplo, el bifidus. Aparte de estas dos bacterias que se utilizan para la elaboración del yogur, también se utiliza unas bacterias que se denominan bifidobacterias. El kéfir, que además últimamente se ha puesto muy de moda. Bueno, en este caso, para la elaboración del kéfir se pueden llegar a utilizar 14 especies bacterianas distintas y además también se utilizan diferentes tipos de hongos que trabajan de manera sinérgica, es decir, de manera conjunta, para poder elaborar este producto. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, seguramente que a muchos nos suene eso de, bueno, tenemos que tomar este tipo de fermento porque tiene L-casein. Bueno, ese L-casein lo que significa es Lactobacillus casei, es decir, es una bacteria, ¿vale? Una especie bacteriana que se utiliza en ese tipo de productos. Lo cual, es decir, que como estamos viendo se utilizan diferentes tipos de especies bacterianas para la elaboración de todo este tipo de productos. Pero es que además cuando nosotros ingerimos este tipo de productos tenemos una serie de beneficios. Además, a todos ellos de manera genérica se les conoce como probióticos. ¿Qué quiere decir probiótico? Bueno, pues los probióticos es cuando ingerimos microorganismos vivos y nos van a aportar un beneficio, en este caso al hospedador, que vamos a ser nosotros. Sí, efectivamente, cuando estamos consumiendo algún tipo de estos derivados, es decir, un bifidus, un yogur, kéfir o esos productos lácteos que son bebibles, estamos ingiriendo bacterias vivas, ¿de acuerdo? Bacterias vivas que además son beneficiosas. ¿Por qué son beneficiosas? Bueno, pues porque lo que van a hacer una vez que ingerimos este tipo de productos es que van a colonizar la superficie de nuestro intestino, ¿de acuerdo? De manera que efectivamente también nos van a ayudar a ese tránsito que seguramente que todos asociamos, sobre todo con el tema de los productos de bífidos, ¿de acuerdo? Entonces nos van a ayudar a ese tránsito, pero también a la vez, debido al hecho de que colonizan, es decir, que ocupan la superficie intestinal, pues van a evitar que otras bacterias que sean malas se puedan anclar, ¿de acuerdo? Es decir, puedan colonizar y nos puedan causar daño. Seguramente que muchas veces cuando hemos estado tomando antibióticos porque hemos tenido una infección bacteriana, acordaros que los antibióticos solo son efectivos frente a bacterias y no frente a virus, pues seguramente que posteriormente nos hayan recetado que tomemos probióticos. Puede ser que nos den sobrecitos o puede ser que nos recomienden que tomemos yogur. Es debido a esto. Es decir, cuando nosotros estamos con un tratamiento de antibióticos, obviamente lo estamos tomando para eliminar a esa bacteria que es mala, es decir, que es patógena. Sin embargo, de manera general, los antibióticos no son específicos, es decir, afectan a más de un tipo de bacteria, tanto buenas como malas. En este caso, nuestras bacterias intestinales, es decir, estas bacterias que son beneficiosas para nosotros, también se van a ver mermadas. Por eso es muy importante que estos probióticos se tomen siempre cuando se finalice con ese tratamiento y no antes, porque si no lo que vamos a provocar es que se vayan eliminando ese tipo de bacterias y por lo tanto sigamos con ese mismo tipo de características, es decir, que no tengamos esas bacterias buenas que estén colonizadas en nuestro intestino, ¿de acuerdo? Entonces, pero teniendo en cuenta este tipo de características, es decir, que es muy importante consumir este tipo de productos, pues os voy a proponer el siguiente experimento para que podáis hacer en vuestras casas, como no podría ser de otra manera, es decir, sabemos que todo este tipo de bacterias que se utilizan para toda esta diversidad de productos lácteos tienen la capacidad de llevar a cabo la fermentación láctica. Entonces, lo que podéis hacer para comprobar que efectivamente llevan a cabo este proceso es utilizar leche, ¿de acuerdo? Yo aquí he traído un botecito, ¿de acuerdo? En el que veis, bueno, que tenemos leche. Además voy a enseñaros que efectivamente está líquida, como podéis ver, ¿de acuerdo? Y podemos utilizar cualquier tipo de productos que tengamos en casa. Podemos utilizar un yogur, podemos utilizar esos productos lácteos que son bebibles, ¿de acuerdo? Podemos utilizar kéfir si resulta que tenemos, o podemos utilizar por ejemplo, bifidus. En este caso yo he traído este típico producto lácteo que podemos beber, ¿de acuerdo? De manera que para poder llevar a cabo esta elaboración, pues lo que voy a hacer es abrirlo, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿cuánta es la cantidad que podemos añadir teniendo en cuenta todos estos tipos de productos? Bueno, pues yo diría que aproximadamente
una cucharada sopera, ¿de acuerdo? Con eso va a ser suficiente. Entonces voy a echarlo aquí para que lo veáis. Y una vez que lo echamos, ¿de acuerdo? Aquí lo que hay que hacer es homogeneizar, ¿de acuerdo? Es decir, remover bien. Una cosa muy importante para poder llevar a cabo estos productos lácticos es que tenemos que tener una yogurtera. ¿Por qué? Porque en este caso, para que estas bacterias puedan trabajar y puedan llevar a cabo la fermentación láctica, tienen que mantener una temperatura constante. En este caso, la temperatura es aproximadamente de unos 42 grados, ¿de acuerdo? Por eso necesitamos una yogurtera. Yo os voy a enseñar la mía, ¿vale? Es un poquito antigua, pero bueno, es lo que teníamos aquí en casa. Bueno, como veis, es bastante antigua, ¿de acuerdo? Pero bueno, hace su efecto. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con microorganismos vivos. Entonces, como también pasaba en la sesión anterior, los procesos que van a llevar a cabo no es algo que se produzcan de manera inmediata, sino que se necesita un poquito de tiempo, hay que dejarlos que trabajen para poder obtener estos productos. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo que tenemos que esperar? Pues aproximadamente entre 10 y 12 horas tendríamos este tipo de productos. Es decir, que podéis prepararlos por la noche, por ejemplo, antes de que os vayáis a dormir, y por la mañana ya podremos tener todo este tipo de productos en nuestras casas. Bueno, yo como no podía ser de otra manera, yo os he traído diferentes tipos de productos que yo ya he elaborado en casa utilizando tanto kéfir como bifidus, estos yogures bebibles, ¿de acuerdo? Yogures bebibles, no, perdón, estas leches fermentadas bebibles y también el yogur. Y además os los traigo aquí, que además los he etiquetado, ¿de acuerdo? En este caso estamos con, este sería el resultado de un kéfir, acordaos, utilizar una cuchara sopera para poder llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, para que veáis efectivamente que está cuajado. En este caso, por ejemplo, ¿qué diferencia o por qué algunos de ellos son en estado líquido y otros tienen esta textura como os estoy mostrando aquí? Bueno, simplemente lo que ocurre es que en las industrias, por ejemplo, aquellas que quieren llevar a cabo estas leches fermentadas que sean bebibles, por ejemplo, pues lo que llevan a cabo durante este proceso de fermentación láctica es una agitación, de manera que esos coágulos que se van a formar por parte de la caseína no se generen, ¿de acuerdo? Como ocurre con el yogur. En este caso, si nosotros utilizamos tanto esos productos o cualquiera de los otros que hemos estado comentando, vamos a generar un coágulo. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, es decir, nuestra yogurtera, o por lo menos la mía, no es móvil. Es decir, va a estar estática y por lo tanto se va a generar ese cuajo que todos conocemos. ¿De acuerdo? En ese caso, ese es uno de los productos. Pero aquí tendríamos otro, ¿de acuerdo? Que este sería en el caso de los bifidus, que también tenemos otro tipo de productos. Os voy a enseñar todos para que veáis que efectivamente se genera. En este caso sería aquel producto que podemos ingerir de manera líquida, ¿de acuerdo? Que está líquido, pero que en este caso nosotros hemos obtenido ese cuajo. Y por último tendríamos el yogur, ¿vale? El que propiamente sí podemos llamar yogur. En este caso también os lo enseño, ¿de acuerdo? Tenemos este tipo de productos. ¿Consejos para poder llevar a cabo vuestras propias elaboraciones de productos lácteos? Bueno, pues en este caso lo que sí que os recomiendo es que utilicéis frascos, sobre todo que estén muy limpias, tenemos que tener buena higiene, ¿de acuerdo? También lo que podríais hacer y que os recomiendo es que esterilicéis los tarros. ¿Qué es esto de esterilizar? Bueno, desde un punto de vista desde la microbiología, esterilizar quiere decir que sean limpios desde un punto de vista de que no haya microorganismos viables. ¿Cómo podéis hacer esto? Pues muy sencillo, simplemente tenéis que calentar una olla, ¿de acuerdo?, con agua. En el momento en el que hierva, pues podéis añadir vuestros botes, ¿de acuerdo?, que estén cerrados y una vez que estén limpios y los dejáis 20 minutos durante ese agua hirviendo, de manera que ya van a estar esterilizados y por lo tanto pues van a estar listos y preparados para que los podáis usar. Y otro dato muy importante relacionado con todos estos productos lácteos que se elaboran a través de la fermentación láctica es que, como sabéis, mucha gente es intolerante a la lactosa, es decir, que tal vez tomar la leche tal cual, es decir, la leche que todos podemos tener en nuestra nevera, pues puede causar una serie de daños. Sin embargo, en el caso de los yogures puede ser que esos efectos o esos daños que provoca la leche no los generen. ¿Y por qué? Acordaros, es debido a que esas bacterias lácticas lo que están haciendo es consumiendo esa lactosa, de manera que la concentración de lactosa que hay en la leche,
cuando se lleva a cabo la fermentación láctica es mucho más pequeña y por eso las personas que son intolerantes a la lactosa, esos experimentos, esos daños no los experimentan con, por ejemplo, este tipo de productos y sí los experimentan con la leche. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es la sesión que os tenía preparado para esta tarde. No sé si hay algún tipo de duda o de cuestión que queráis contar conmigo o que me queráis preguntar sobre todos estos procesos o estas aplicaciones biotecnológicas, en este caso de estas bacterias lácticas y de la elaboración de todo este tipo de productos. Y bueno, también que os animo a que llevéis a cabo estos experimentos porque la verdad que es muy entretenido y además es algo que podemos elaborar. Simplemente, básicamente lo que necesitamos es tener una yogurtera, simplemente porque necesitamos mantener constante esa temperatura de manera que estas bacterias puedan trabajar por nosotros. Y acordaros que cuando estamos ingiriendo este tipo de productos, estamos ingiriendo organismos vivos, ¿de acuerdo? Microorganismos, en este caso, bacterias. Entonces, no sé si alguno de los que estáis conectados tenéis algún tipo de cuestión, de pregunta, de duda, algo que queráis que resolvamos. No sé. Bueno, puede ser que no. Bueno, pues espero que hagáis en vuestras casas todos estos pequeños experimentos y bueno, y también mandaros un abrazo a todos los que estáis conectados y bueno, pues daros muchos ánimos también a aquellos que puedan ver. Vale, preguntan que si podría hacer de sabores. En el caso de los sabores, por ejemplo, que tenemos en el supermercado de coco, de leche, plátano, etcétera, todo esto es debido a que se utilizan saborizantes. Es decir, si una vez que nosotros llevamos a cabo este proceso en nuestras casas, si nosotros no añadimos, por ejemplo, ese tipo de saborizantes, no podríamos obtener sabor. Independientemente de, por ejemplo, que nosotros utilicemos, imaginaos, un yogur de fresa para hacer otro yogur, en este caso no va a adquirir ese sabor, ¿de acuerdo? Porque tendríamos que añadir nosotros ese tipo de saborizante. Podríamos adquirirlo posteriormente si, por ejemplo, luego trituramos fruta, pero durante el proceso de fermentación el yogur no adquiere ni ningún tipo de estos productos fermentados, adquiere sabor, simplemente el típico sabor ácido que tiene cuando hemos comido a lo mejor alguna vez un yogur al natural sin ningún tipo de azúcar ni ningún tipo de sabor. ¿De acuerdo? Es decir, que eso tendríamos que añadirlo nosotros posteriormente. No sé si alguien tiene alguna cuestión más. A ver, nos preguntan que, pero sea con kéfir o sea con yogur, el resultado siempre será yogur. Bueno, es que a ver, para que sea yogur realmente tenemos que tener en cuenta el código alimentario, ¿de acuerdo? Es decir, que establece que el yogur es un producto cuajado, ¿de acuerdo? Pero que la fermentación láctica ha sido llevado a cabo por dos especies bacterianas, que son Streptococcus thermophilus y Lactobacillus del Brueckii subespecie Bulgaricus. Es decir, en el caso del kéfir no se considera yogur, es una leche fermentada. ¿Por qué? Porque no se ha producido porque la fermentación no ha sido llevada a cabo por estos dos tipos de bacterias. En el caso del kéfir pueden intervenir hasta 14 especies y además algunos hongos que ayudan a la fermentación. Además, también os animo a que tengáis curiosidad y si resulta que alguno de estos productos los tenéis en casa, pues que leáis las etiquetas y que vais a ver efectivamente cómo pone leche fermentada y solamente en aquellos que pongan yogur es porque se ha llevado a cabo la fermentación con estos dos tipos de bacterias, ¿de acuerdo? Y en el resto vais a ver que pone leche fermentada. Es decir, os animo, si en el caso de que tengáis estos productos en casa, os animo a que curioseéis y si no, bueno, pues en algún momento que vayáis al supermercado, pues también podéis comprobar que efectivamente, en el caso, por ejemplo, del kéfir, como bien pone manifiesto un compañero, pues no pone yogur, pone leche fermentada y es debido a ese tipo de características. ¿De acuerdo? Entonces os animo muchísimo a que experimentéis y que hagáis ciencia, que es muy divertida y además aprenden un montón de cosas y sobre todo, bueno, pues también que sigamos teniendo una responsabilidad cívica, ¿no? Que todavía seguimos en esta situación un poco peculiar y que entre todos unidos pues vamos a poder salir de ello. Entonces, si no tenéis ningún tipo más de cuestión, pues entonces yo me despido aquí, ¿vale? Bueno, pues entonces como veo que no hay cuestiones, que os vaya bien. Hasta luego.